Bienvenidos a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy estamos con un ritual de abundancia para este portal 1212, pero también lo puedes realizar el fin de año, ¿sí? Como cábala tal vez. Bueno, antes que nada no olvides suscribirte, la suscripción es totalmente gratis a este canal. Clica la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Así como también te invito a suscribirte completamente gratis a mi canal de horóscopo diario. Bien, ahora sí, comenzamos con este ritual de abundancia. Materiales, bueno, ingredientes. Lo que viene aquí para poder llevar a cabo esta, digamos que puede ser un hechizo, ritual de abundancia, como gustes llamarlo, ¿sí? Disculpen que estoy hablando desde hace un momento porque como estaba haciendo las predicciones y se me ha ido la voz, ¿sí? A ver, comenzamos. ¿Qué viene aquí para poder realizar este ritual? Y esto sí dejo en claro, si tú eres de las personas, no sé, que le queda debiendo a la amiga de confianza que te ha prestado dinero, si eres una envidiosa, envidioso, o peor aún, eres una persona que no te gusta trabajar ni hacer nada y esperar a que te toque la puerta el dinero, obviamente que no te va a funcionar este hechizo. ¿Sí? Y es más, te invito a que te retires del vídeo si eres una de estas personas, porque obviamente no te va a funcionar. Pero si eres de las personas que trabajan y quiere aún más prosperidad, sí te va a funcionar. Y también aquí tu granito de fe tienes que poner en este ritual de abundancia. Y esto lo realizo con mucho cariño para mis seguidores, porque yo ya lo he realizado. Funciona muy bien, siempre y cuando sigas todo lo que te voy a decir a continuación y utilices todos los materiales, bueno, los ingredientes que viene para este hechizo de abundancia. Primero que nada, necesitamos azúcar. Azúcar, puede ser blanca o morena, menos stevia, por favor, stevia ni esas cosas, no, tiene que ser azúcar. Si pueden un poco más, mientras más le des al hechizo, mejor. También lentejas para la prosperidad y abundancia. Las lentejas, puede ser lenteja bebé o las lentejas grandes. A mí me gusta más las lentejas bebé. Son muy ricas también para comer, las lentejas bebé. También 3 ramas de canela, de la canela así, en materia, la canela grande, ¿sí? 3 canelas, 3 ramas de canela. También canela molida, canela en polvo. Tu incienso de ruda puede ser también ramas de ruda que lo puedas colocar aquí alrededor. Yo en esta ocasión voy a utilizar el incienso sahumerio de ruda, ¿sí? Y bueno, les voy a explicar la función de esta vela. ¿Qué es? ¿Qué es esta vela? Y bueno, es también, tiene que comprar, obviamente, que es el ingrediente principal esta vela, que es lo que va a dar, pues, la prosperidad. Que es la vela de los 7 colores, ¿sí? Color blanco, rojo, amarillo, verde, rosado, azul y morado. El blanco, a ver, dice aquí que es para la tranquilidad, la paz, la armonía en el hogar, en el trabajo, para que te dé luz. El rojo es para el amor y la unión, ¿sí? Sobre todo esto es para quienes no les va tan bien en el amor, ¿sí? El amarillo para la buena suerte, para que todo en el trabajo te vaya bien también. Verde, trabajo, dinero, money y obviamente que la esperanza, ¿sí? El color rosado para la unión, para las relaciones fuertes, tanto en el trabajo, de amistad, en el amor, para que no te fallen las personas también. Y el azul, bueno, aquí dice problemas de juicio y enfermedades. Si estás pasando por una situación difícil que tiene que ver en cuanto a justicia, problemas legales, también es súper buena esta vela. Y por último, el color morado. ¿Por qué les digo que no les va a funcionar a las envidiosas, a las que poco trabajan y mucho hablan? Porque esto es el color morado que va en la base, es para la salud, envidia y maldad. Obviamente que esto a las personas que se dedican a hablar mucho y no trabajan nada, se dedican a criticar, obviamente que no les va a funcionar. Ni así haga 1000 hechizos de abundancia, no les va a funcionar hasta que cambien de actitud. Porque así es la ley aquí del universo. Bueno, comenzamos. Ya están todos los ingredientes. Ah, y lo importante, una foto, cualquier foto, claro, si es para ti tu foto o si no para la foto, no sé de quién, a quién le quieras realizar. Tú también puedes realizarle, por ejemplo, al marido, para que si no trae dinero en la casa o si no tiene trabajo también, hazle su hechizo de abundancia. Y
una pluma, un bolígrafo de color verde, ¿sí? Que con esto aquí vas a escribir detrás de la foto, pues, qué es lo que quieres, qué cantidad quieres. Obviamente que con esto no te vas a hacer millonaria o millonario de la noche a la mañana, sino que esto es para que, pues, te vaya bien, digamos, si tienes un pequeño negocio, un negocio, ¿sí? Y el ingrediente más importante, que obviamente no lo tengo aquí, que es donde se va a colocar todo esto luego, es una planta. Una maceta que tenga ya una planta. Puede ser solamente estas que les voy a recomendar. Puede ser el más simple, que es un trébol y muy fácil de conseguir, una maceta con plantas de trébol, que da muy buena suerte. También puede ser, en algunos países de América Latina lo hay, que es el llamaplata. Bueno, así le llaman, no sé cómo se llamará en tu país. Le llaman llamaplata, que son unas plantas así, justamente son así como que caídas, pero tienen diversas plantitas, ¿sí? Así de color verde. También ese que se llama llamaplata. Hay otro, a ver, ¿dónde más pueden cultivar esto? Con un girasol, en una maceta donde hay un girasol también, o plantas de girasol en un lugar ya, si esto le pides permiso a la vecina, si tiene su jardín de girasoles, vecina, puede enterrar, no sé, aquí este poco de vela, porque esto es lo que va a ir, ¿sí? Y también ahí que te dé permiso a la vecina. O si no, también puede ser geranio, esta planta, sí. Cualquiera de esos cuatro que he mencionado, más en otro no. Por más que le pongas en una rosa blanca de la Rosa de Guadalupe, no, no va a funcionar. Pero sí en los que te he dicho. Yo ya lo he probado en trébol, por eso ya les digo, mejor y más económico es un trébol. Bueno, ya dicho todo esto, vamos a comenzar. Y obviamente los cerillos o fósforos, no sé cómo le llamen en tu país. Vamos a tapar la marca porque si no, estoy haciendo promoción aquí. Bueno, a ver, primero que nada vamos a limpiar el espacio. Igual les voy a dejar la lista de ingredientes, a ver si por acá o no lo sé, o abajo en la descripción. A ver, encendemos la planta, el incienso de ruda, ¿sí? Vamos a encenderlo. Ya. Vamos a limpiar el espacio. No sé, di unas palabras bonitas y ve concentrando la energía. Obviamente que buena energía, tienes que hacer esto de buen humor. Antes que nada, y antes que me olvide, esto tú lo tienes que realizar de preferencia un día sábado, o puede ser el mismo 12-12, es decir, el 12 de diciembre, o el día sábado. Si no es el mismo día 12-12, es decir, 12 de diciembre, si no, hazlo un sábado, porque día sábado es como que tiene más fuerza este hechizo, ¿sí? Y bueno, aquí, pues de preferencia, dile, háblale a la vela mientras vas limpiándole, qué es lo que quieres, ¿sí? Y vas limpiando primeramente el hechizo, el ritual. De preferencia, pásale así 8 veces, ¿sí? 8 veces, que es el 8 de la abundancia, obviamente. Y bueno, vamos a dejar esto por aquí porque ya está limpia la energía. Me quemé. Se cayó las cositas del incienso, el saumerio. Bueno, ya. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero que nada, tienes que tener la foto en la mano y escribir. Escribe cuánto quieres, que no pase de más de 5 cifras, por favor, a no ser que tengas una moneda con inflación, pero de preferencia piden dólares o en euros, ¿sí? Y que no sea mayor a 5 cifras, porque obviamente esto es un hechizo de abundancia, no para que te hagas millonario o millonaria. Sí, eso se va logrando poco a poco. Tienen que ir a paso de tortuga, lento pero seguro. Bueno, escriben aquí qué es lo que quieren, su nombre y su fecha de nacimiento también, que dicho sea de paso, sí, aquí tengo ya mi foto también, que es para mí. Ya. Bueno, escrito todo esto y la foto, ¿qué vas a hacer? Mira, primero que nada vas a coger esto y aquí pones la foto. No importa si la foto da así con la vela o la escritura, lo que importa es que la foto vaya debajo de la vela, ¿sí? Va a ir debajo esto así, porque le va a caer toda la cera, toda la energía de la vela, ¿sí? Primero que nada vamos a... Esto se va a encender luego. Sí, vayan poniendo primeramente la foto. La foto, voy a poner la foto.
y la vela. Esta vela está media rara. A ver, vamos a ver por qué es. Ah, es la mecha. La mecha lo he dejado así. Ya, a ver. Colocamos la foto, la vela. Si deseas, agrégale pétalos de rosa. También es válido. Pero aquí lo importante es que le caiga la cera de la vela. Y bueno, las 3 ramas luego. Primero vamos a hacer una decoración gourmet aquí con, con el hechizo de abundancia. Vamos a rociarle en todo el plato el azúcar para que tengas dinero para los regalos de Navidad. Para que en enero después cuando vas al supermercado o al centro comercial a comprar otras cosas, tengas dinero y no te quedes espantado, espantada, atónito, atónita de lo que no hay nada. Todo lo gastado en diciembre vas a recuperarlo con esto. Y bueno, a ver, vamos acomodando de a poco el azúcar, que esté bien, bien colocado todo. Mientras más azúcar, mejor, ¿sí? Viene demasiada abundancia entonces. Luego del azúcar, ya que está todo el azúcar aquí colocado, vamos a colocar las lentejas también, pero de preferencia con la mano derecha, ¿sí? A ver, colocamos las lentejas alrededor. Este hechizo no lo vas a encontrar ni en Pinterest porque yo misma lo he creado, porque para quienes no saben, yo también realizo mis propios hechizos, sino que muy pocos porque yo más me dedico a las predicciones y al otro canal. Pero esto sí es algo que funciona, ¿sí? Se cayó una lenteja por aquí, que no se derrame nada, por favor. Mira, ya con esto comienzas el año nuevo, el que viene, el 2024, con mucha suerte. Esto recomendadísimo y a quienes sí les va a funcionar, sobre todo por la energía que van a tener, son a los signos de fuego. Leo, Aries, Sagitario, les va a funcionar a la perfección este hechizo y les va a ir súper bien. Incluso hasta con negocio les veo el próximo año si realizan este hechizo. Pero si eres de otro signo, descuida que también con este hechizo también todo es posible, ¿sí? Ya está. Relleno de mucha lenteja, azúcar, abundancia. Y para terminar aquí, vamos a colocarle la canela molida también, pero sobre la vela. Que caiga así como tipo volcán. Como lava de volcán, que caiga así. Vamos a echarle un poco más porque si no... Y bueno, opcional si tienes las ramas de ruda. De preferencia colócale 8, que es de la abundancia. Pues eso va a traer energía. Y ahora sí procedemos a colocarle las ramas, ¿sí? De canela. En forma de triángulo, por favor. Sí, no importa que se sobresalga un poco. Listo. Ya está bien colocado. Una vez ya colocado todo esto. Y bueno, ya que escribiste con el bolígrafo, la pluma de color verde, tiene que ser verde esperanza. Sí venden, puede ser plumón también. ¿Sí? Cualquier cosa que pinte o tinta, lo que sea, pero de color verde, ¿sí? Bueno, ahora sí, una vez que hemos hecho todo esto, encendemos con un fósforo nuevamente. Pero esto, no importa qué religión seas, tú tienes que pedir con mucha fe, ¿sí? Y en la oración siempre incluye la palabra dinero, ¿sí? No sé, soy un imán del dinero, por dar un ejemplo. Claro, al final de toda la oración que has dicho, o si no, soy un imán del dinero, puede ser, soy abundante, soy abundancia y atraigo el dinero, cosas así, de esa manera, ¿sí? También es opcional, si deseas, antes de hacer todo esto, impregnar con tu energía la vela, pero si no, antes de encender, pues estás así y vas pidiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres? Vas imaginando, también visualiza para que se te cumplan esos deseos de abundancia. Sí, obviamente no te olvides tener siempre a tu lado tu gato de la fortuna, que no está muy caro, que digamos. Es lo que creo que te gastas en una fiesta de fin de semana, que serán pues 20, $30. Hablo en general.
no es mucho en lo que te gastas en un mini paseo, ¿sí? Preferible a que, ¿qué prefieres? Gastar, malgastar el dinero, hacer un hechizo, un ritual de abundancia para que venga aún más dinero. Pues eso ya lo dejo a tu criterio. Bien, y ahora sí, procedemos a encender una vez que ya hemos hecho nuestras peticiones. La foto también está debajo. Y bueno, encendemos con toda la fe del mundo. Cuando se enciende la vela sin ninguna interrupción, quiere decir que va por buen camino. Si se empieza a derramar toda la cera de la vela por aquí y por allá, es que aquí hay problemitas, ¿sí? Es como que alguien te está envidiando mucho, quiere obtener lo que tú tienes o vienen problemas. Pero si la vela cae hacia adentro, no se desparrama por ahí, por acá, es que tu petición está cumplida, ¿sí? Bueno, ya está encendido, una vez encendido, bueno. Y en cuanto a tiempo, esto demora cerca de, a ver, apagarse por completo 4 horas. Si no es que ya también es que hay problemas, hay inconvenientes, el deseo no está cumplido tal vez, o se va a cumplir cierta parte, pero si termina de apagarse en 4 o 5 horas es lo normal, porque es una vela grande también, no es una vela pequeña. Y bueno, mientras más fe, más empeño y le dediques con muy bonitas palabras a este hechizo de abundancia, pues bueno, te va a ir bien. Y mejor que si le colocas 8 ramas de ruda, porque eso va a servir para que atraiga más rápido, todavía va a venir el dinero a tocarte la puerta una vez que hayas trabajado, ¿sí? La vez pasada sí le realicé, pero ahora no he conseguido las ramas de ruda, por eso les digo, es opcional, si quieren realícenlo con las ramas de ruda, ¿sí? Bueno, este ha sido el hechizo de abundancia que les quería compartir. No olviden también comprar su gato de la fortuna, que todo eso trae abundancia, no cuesta más de 20 o 30 dólares. Menos que eso creo que cuesta. Y de distintos tamaños. No es necesario que tengan un gato gigante tampoco. Con que sea pequeño, normal. Bien, y bueno, esto es sobre todo para que realicen las personas que tienen un emprendimiento, que recién comienzan o que quieren abundancia para su hogar o quieren... eso sí, en cuanto a que si debes al banco, el banco sí, pues los bancos ya sabemos cómo son, cómo actúan, ¿no? No es lo mismo que si le estás debiendo a la amiga. Para esas personas sí, que no hagan ese hechizo porque no les va a funcionar. Pero las personas que deben al banco porque también es como que les acumulan dinero, ya saben cómo juegan sucio los bancos. Sí, realicen esto, que van a poder saldar sus deudas, cancelar todas las deudas que tengan, poco a poco, pero se va a lograr. Sí, eso también es para eso. Y bueno, sí, así me gusta jugar con la vela. Siempre estoy así entretenida mientras hago un hechizo. Sí, un ritual de abundancia. Bueno, este ha sido el hechizo de abundancia que quería compartirles, ritual de abundancia, hechizo de abundancia. ¿Y qué vas a hacer al final? Luego que se apague todo esto, pues, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a coger un saco o, bueno, una bolsa plástica puede ser. Vas a introducir, o puede ser un sobre de color, un sobre o una bolsa así de color rojo, o puede ser verde de preferencia, o verde esperanza, así como el de mi blusa. Lo que tienes que hacer es colocar los residuos, es decir, las lentejas, las canelas, dentro de ese empaque, dentro de esa bolsa de color verde y mantenerlo, no sé, si tienes una caja fuerte en casa, junto con ese dinero, o si no, en el velador, en un armario tal vez, en un closet, en tu habitación de preferencia, ¿sí? Los residuos, pero para eso aquí necesitamos la maceta, ¿sí? Bueno, ¿qué importa que si se va con un poco de lentejas y azúcar y un poco de la rama de canela? Recoges lo que ha quedado de la cera, trata de que la foto se quede junto con la cera también, que la foto se adhiera a la cera y recortas solamente el pedazo de la foto. Y esto lo vas a enterrar en la maceta de trébol, de geranio o de girasol o de... ¿Qué otra planta te dije? Llamaplata. Y mira, a partir de 8 días ya es como que te va a llegar aunque sea un poco de dinero, si es que tienes emprendimiento, a partir del octavo día. Y bueno, si es que trabajas y siempre te llega un sueldo, es como que
poco a poco se va a ir dando esto, ¿sí? Pero de que es efectivo, te va a llegar bastante dinero, sí. Si tienes emprendimiento, sobre todo esto es súper bueno. Sí, si tienes emprendimiento, si estás buscando también un ascenso laboral, también es válido. Y bueno, no olvides enterrarlo esto en una maceta, que es lo más importante, la foto con lo que queda de la cera de la vela. Y bueno, la canela, las lentejas y el azúcar lo vas a colocar en esa bolsa plástica de color verde de preferencia. O sobre, es como que de repente algo puede ser tejido a mano también, hay algunos que tejen a mano, muy bonito, y en un tipo sobre, pero ahí tiene que estar en un lugar, esto, no lo vayas a botar. Prohibido botarlo, sí, prohibido botarlo. Tiene que permanecer por lo menos durante un año contigo esto, para que tengas esa energía. Y siempre pues es bueno encender inciensos, saumerio de ruda, de canela, de lavanda para alejar a las chismosas, a las envidiosas, ¿sí? Y para que vengan clientes de buen carácter también. Sí, para todo eso es bueno los inciensos. Bueno, con esto culminamos el ritual de abundancia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir. 100% efectivo, nada de Pinterest. Es un hechizo con copyright que es mío, ¿sí? No olvides suscribirte a este canal si aún no estás suscrito a este canal de predicciones mundiales. Y eso también lo voy a publicar en mi otro canal para quienes me siguen en el otro canal de horóscopo con Clesania, ¿sí? En cualquiera de los dos síganme, ¿sí? No olviden suscribirse en ambos canales, la suscripción es totalmente gratis, ¿sí? Solamente para los vídeos más complejos sí requieres dinero, pero eso sí, todavía no está habilitado, todavía no está habilitado y solamente así como están saliendo aquí las predicciones, sí, son las predicciones totalmente gratis de suscribirse, ¿sí? No cuesta nada, absolutamente nada. Signo de, ya estoy con los signos, signo de Leo, signo de Sagitario y signo de Aries. Tienen que hacer este ritual, sobre todo ustedes, porque la energía está como para, ya les he dicho, aquí aprovechando aquí un tema de esto también, de esoterismo. Sagitario, vas a tener la misma suerte que ha tenido Escorpio en cuanto a dinero, te va a ir súper bien. Es el que más va a destacar con el dinero en 2024. Signo de Leo. La vida te va a enseñar a hacer tu propio dinero si en caso no lo hacías. Y es como que vas a sentir esas ganas de ser independiente y económicamente hablando, ¿sí? En cuanto a Aries, es como que viene una energía para ti, pero no sé, de repente si estás soltero o soltera, viene una persona que te ayuda también económicamente o te pone un negocio, la pareja, sientes energía, como que vas a salir adelante, pero con ayuda de alguien. Puede ser un sugar daddy, una sugar mommy, pero es como que sales adelante con ayuda de alguien. Pero también si no tienes a nadie o no buscas a nadie, también está muy buena la energía para que logres grandes cosas en 2024. Bien, esto ha sido todo. No olvides suscribirte. Y bueno, si les ha gustado, vuelvo a realizar otro hechizo más, ¿sí? Voy a, claro, primero es que yo hago la prueba, tengo que probar yo misma para luego decirles si este hechizo sí funciona. Y tiene que pasar cierto tiempo, por eso no siempre subo hechizos, porque ¿de qué sirve que si yo no lo pruebo y no funciona y qué les voy a dar a ustedes? Esto sí es 100% real, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, nos vemos hasta una próxima predicción. Esto ha sido un hechizo, un ritual de abundancia para este 12 de diciembre, aunque también lo puedes realizar cualquier sábado, ¿sí? Cualquier día sábado. Y también a final de año también, para año nuevo como cábala. Creo que cae sábado o domingo, no me acuerdo bien. Bueno, esto ha sido todo, cuídense y que llegue a ustedes mucha prosperidad, abundancia. Muchas gracias por suscribirse, ya llegamos a los 16K. Muchas gracias a todos los que siguen en ambos canales, en el de horóscopo y en este. Les traeré más hechizos así de abundancia, porque hay muchos que no las están pasando bien, ¿sí? Bien, esto ha sido todo y me despido. Y no olviden esto que tiene que ir enterrado en una maceta, en una planta, ¿sí? Ya les dije, trébol, geranio, mirasol no es girasol. Y llama plata, también puede ser cualquiera de esos cuatro. Bien, esto ha sido todo. Nos vemos pronto. Adiós.